Hola, mi nombre es Sebastián Carballal y soy docente del Departamento de Bioquímica. En este video vamos a repasar algunos conceptos sobre tipos de enlaces químicos en el contexto biológico. En la figura se muestra la tabla periódica en la que se señalan solamente los elementos químicos presentes en los seres vivos. Como se observa, los átomos de hidrógeno, carbono, nitrógeno y oxígeno son los que están presentes en mayor proporción en el cuerpo humano. La posición de cada elemento en la tabla revela sus características y la configuración electrónica de cada elemento es lo que va a determinar su reactividad. En general, salvo algunas excepciones, los átomos tienden a asociarse formando moléculas. ¿Cómo se asocian entonces los átomos? Esto nos lleva a repasar el concepto de enlace químico. Definimos entonces un enlace químico como la fuerza que une a los átomos para formar compuestos químicos. Esta unión, dada por el enlace químico, le confiere entonces estabilidad al compuesto resultante. A su vez, los enlaces químicos pueden romperse bajo determinadas condiciones. Llamamos entonces energía de enlace a la energía necesaria para romper un enlace químico. Los enlaces químicos constituyen la formación de moléculas orgánicas e inorgánicas y por lo tanto son parte de la base de la existencia de los organismos vivos. Los enlaces químicos no son todos iguales. Básicamente dependen de las características electrónicas de los átomos involucrados, así como sus valores de electronegatividad, entre otros factores. Resulta necesario, entonces, poder conocer la naturaleza de los enlaces químicos y sus diferentes tipos, lo cual vamos a repasar a continuación. Existen tres tipos de enlace químico, dependiendo de la naturaleza de los átomos involucrados. El enlace covalente ocurre entre átomos que se unen y comparten algunos pares de electrones de su capa de valencia. Este es el tipo de enlace predominante en las moléculas orgánicas, y los ejemplos más conocidos de enlaces covalentes se observan en las interacciones de los elementos no metálicos entre sí. El enlace iónico consiste en la atracción electrostática entre iones o cargas eléctricas de signos opuestos. Los iones podrían formarse a partir de átomos por la transferencia de uno o más electrones de un átomo a otro. Las sustancias iónicas casi siempre son el resultado de la interacción entre metales y no metales. El enlace metálico se da únicamente entre átomos metálicos, como por ejemplo el cobre, hierro y aluminio, entre otros. Por lo general, constituyen estructuras sólidas sumamente compactas. Es un enlace que une los núcleos atómicos entre sí, rodeados de sus electrones como en una nube. Como mencionábamos entonces, de estos tres tipos de enlaces químicos, el enlace covalente es el predominante en las moléculas orgánicas, por lo que a continuación vamos a repasar brevemente algunas características de este enlace en particular. Cuando dos átomos comparten solo un par de electrones, se unen por medio de un enlace covalente simple. En los enlaces covalentes entre átomos polielectrónicos, solo participan los electrones de valencia, que son los electrones que se encuentran en las últimas capas, es decir que ocupan los niveles de mayor energía, y son entonces los que van a participar de las reacciones químicas. Para entender la formación de estos enlaces, resulta útil repasar previamente la regla del octeto postulada por Lewis. En este video no nos vamos a extender en este concepto, pero a modo de ejemplo vamos a considerar la molécula de agua, y en ella vemos que un átomo de oxígeno tiende a formar enlaces hasta que se rodea de 8 electrones de valencia, es decir que se forma un enlace covalente cuando no hay suficientes electrones para que cada átomo individual complete su octeto. De esta forma, al compartir electrones de un enlace covalente, cada átomo completa su octeto. Como el oxígeno presenta 2 electrones no pareados, forma 2 enlaces covalentes, uno con cada átomo de hidrógeno. Para el hidrógeno, el requisito es que obtenga la configuración electrónica del helio, o un total de 2 electrones. En la representación de Lewis, el par de electrones compartidos se indica con líneas, como se observa aquí, y los pares de electrones libres se indican como pares de puntos en los átomos individuales. En muchas moléculas, los átomos completan el octeto compartiendo más de un par de electrones entre ellos. Dependiendo de la cantidad de electrones compartidos, el enlace covalente puede ser un enlace simple como el que vimos recién, pero también puede ser un enlace doble o un enlace triple. Cuando se comparten dos pares de electrones, dibujamos dos líneas que representan un enlace doble. Estos enlaces se encuentran en moléculas como por ejemplo el dióxido de carbono. Un enlace triple
surge cuando dos átomos comparten tres pares de electrones, como por ejemplo en la molécula del nitrógeno. La molécula de acetileno también tiene un enlace triple, y en este caso entre dos átomos de carbono. En la siguiente tabla se muestran algunas longitudes de enlace determinadas de forma experimental. Por regla general, la distancia entre los átomos enlazados disminuye al aumentar el número de pares de electrones compartidos. Por lo tanto, como se indica en los recuadros, y tomando como ejemplo al carbono, los enlaces triples son más cortos que los enlaces dobles, que a su vez son más cortos que los enlaces simples. En esta figura se pueden observar diferentes ejemplos de compuestos o sustancias que contienen enlaces covalentes. Antes de continuar repasando los tipos de enlaces, es necesario también definir una propiedad de gran importancia a la hora de explicar la formación y características de los enlaces, y es la electronegatividad. Definimos la electronegatividad como la capacidad de un átomo en una molécula para atraer electrones hacia sí. Entonces, cuanto mayor sea la electronegatividad de un átomo, mayor será su capacidad de atraer electrones. La primera escala de electronegatividad y la de más amplio uso fue desarrollada por el químico estadounidense Linus Pauling. Aquí en la figura entonces mostramos los valores de electronegatividad de Pauling para muchos de los elementos de la tabla periódica. Podemos ver que los elementos más electronegativos se ubican en el ángulo superior derecho de la tabla, donde por ejemplo el flúor es el elemento más electronegativo con un valor de 4. Por el contrario, los elementos menos electronegativos, los metales alcalinos y alcalinoterrios, se agrupan en el ángulo inferior izquierdo, donde encontramos por ejemplo el cesio con una electronegatividad de 0,7. Los valores de los demás elementos quedan entre estos dos extremos. En el caso de los elementos presentes en los seres vivos, podemos ver que el oxígeno y el nitrógeno son más electronegativos que el carbono y el hidrógeno. El concepto de polaridad del enlace es útil para describir la forma en que se comparten electrones entre los átomos. En un enlace covalente no polar, los electrones se comparten equitativamente entre dos átomos, dado que presentan valores de electronegatividades iguales o muy similares entre ellos. Una diferencia menor o igual a 0,4 unidades de electronegatividad. En cambio, cuando dos átomos con electronegatividades diferentes forman un enlace covalente, los electrones no son compartidos en igual medida por los dos átomos, de forma que son atraídos con más fuerza por el átomo más electronegativo. En este caso, cuando uno de los átomos ejerce una atracción mayor sobre los electrones del enlace que el otro átomo, se forma el enlace covalente polar. Cuando la diferencia en los valores de electronegatividades entre los dos átomos es muy grande, mayor a 1,7, la capacidad relativa para atraer electrones es mucho más grande, y entonces se forma un enlace iónico. Podemos entonces utilizar la diferencia de electronegatividad entre dos átomos para poder estimar la polaridad de los enlaces entre ellos. Consideramos los siguientes tres compuestos en estos ejemplos. En el primer caso, en la molécula de hidrógeno, el enlace se forma entre dos átomos iguales, de modo que su diferencia en el valor de electronegatividad será 0, y esto hace que, o esto nos dice, mejor dicho, que los electrones que se comparten lo hacen en forma equitativa entre los dos átomos de hidrógeno, y por lo tanto el enlace covalente es no polar. En el caso de la molécula formada por el enlace entre el hidrógeno y el oxígeno, vemos que el átomo de oxígeno tiene mucha mayor electronegatividad que el del átomo de hidrógeno. Por lo tanto, los electrones se comparten de forma desigual. La diferencia aquí en el valor de electronegatividad entre ambos átomos da un valor de 1,4, lo cual indica que el enlace es covalente polar. En este caso, además, hay que considerar que el átomo más electronegativo, que en este caso es el oxígeno, presenta una mayor densidad de carga negativa, que se representa como el delta menos, mientras que el otro átomo, el hidrógeno, adquiere una densidad de carga positiva, que se representa como delta más. Entonces, parte de la densidad electrónica del hidrógeno va a ser atraída hacia el núcleo del oxígeno. Cuando sucede que hay dos densidades de carga con signo opuesto separadas por cierta distancia, va a darse lo que se llama la formación de un polo, que se indica aquí con esta flecha. Finalmente, en el tercer ejemplo tenemos el caso del cloruro de sodio. En este caso la diferencia de electronegatividades es tan grande que hay una transferencia de carga electrónica prácticamente total. Por lo tanto, el enlace que se produce aquí va a ser el enlace iónico.
El enlace iónico en general se forma cuando la diferencia de electronegatividad entre dos átomos enlazados es mayor a 1,7. Bueno, entonces con lo visto hasta ahora, y sabiendo el valor de electronegatividad del átomo de carbono, que es 2,5, y el átomo de hidrógeno, que es 2,1, ¿cuál le parece a usted que será el tipo de enlace que se forma entre el carbono y el hidrógeno? Como vemos aquí, en este caso, los átomos que participan del enlace covalente presentan valores de electronegatividad bastante parecidos. La diferencia entre ellos es de solo 0,4 unidades, por lo que los electrones van a estar compartidos casi de forma equitativamente entre los átomos de carbono y de hidrógeno. De esta forma concluimos que el enlace que se forma es un enlace covalente no polar. La química de los organismos vivos se organiza alrededor del átomo de carbono, que representa más de la mitad del peso seco de las células. Como se observa en la siguiente figura, el átomo de carbono puede formar enlaces simples con átomos de hidrógeno y tanto enlaces simples como dobles con los átomos de oxígeno y de nitrógeno. Los átomos de carbono, enlazados covalentemente en las biomoléculas, pueden formar largas estructuras lineales, ramificadas e incluso cíclicas muy firmes. Sin embargo, dado que la unión entre los átomos de carbono y de hidrógeno es de naturaleza no polar, como vimos en el caso y el ejemplo anterior, es necesario para las moléculas biológicas, que están presentes en un medio polar como el agua, la colaboración de otros átomos que les permitan formar y romper enlaces haciendo que estas moléculas sean más reactivas. Los elementos químicos fundamentales en la reactividad de las biomoléculas son el oxígeno y el nitrógeno, ambos átomos electronegativos que van a hacer reaccionar entre sí a las moléculas que los porten. Entonces, en las diferentes biomoléculas de los seres vivos se encuentran de forma recurrente una serie de grupos que son los llamados grupos funcionales. Estos grupos son las diferentes asociaciones entre átomos que van a proporcionar características funcionales a las biomoléculas. En este cuadro se detallan los principales grupos funcionales presentes en las moléculas biológicas. La naturaleza de estos grupos va a ser determinante en el funcionamiento de la molécula biológica, tanto, por ejemplo, para el establecimiento de enlaces covalentes entre moléculas y la formación de macromoléculas, como por ejemplo para la asociación e interacción mediante enlaces débiles entre ellas y con el medio. Todas las estructuras y procesos biológicos dependen tanto de las interacciones fuertes, mediante los enlaces covalentes, pero también de las interacciones débiles no covalentes. Estas interacciones entre biomoléculas incluyen 4 interacciones débiles diferentes, que son los puentes de hidrógeno, las interacciones electrostáticas, las interacciones hidrofóbicas y las interacciones de Van der Waals. Estos diferentes enlaces son todos débiles y reversibles, aunque difieren entre sí en la geometría, fuerza y especificidad. A continuación entonces vamos a considerar características de cada uno de ellos en particular. Comenzamos por los enlaces débiles, que son los puentes de hidrógeno. Este tipo de interacción es muy común entre moléculas polares en un medio acuoso y es la responsable de las múltiples uniones débiles entre las moléculas de agua. Un puente de hidrógeno se establece cuando un átomo de hidrógeno unido covalentemente a un átomo electronegativo, que habitualmente es el oxígeno o el nitrógeno, es atraído por otro átomo electronegativo, que también habitualmente es el oxígeno y el nitrógeno, presente en un grupo vecino situado a una distancia y en una orientación óptima. El átomo al cual el hidrógeno está unido más fuertemente es el llamado dador de hidrógeno, mientras que el otro átomo es el aceptor de hidrógeno. El átomo aceptor tiene una carga negativa parcial que va a atraer entonces al átomo de hidrógeno. Es importante recordar que los átomos de hidrógeno unidos covalentemente a los átomos de carbono no van a participar en la formación de enlaces de hidrógeno, puesto que, como vimos anteriormente, el enlace carbono-hidrógeno es un enlace del tipo no polar. Otro tipo de interacción débil es el enlace electrostático, que se produce entre grupos químicos que presentan cargas opuestas. Por ejemplo, aquellos grupos funcionales que se comportan como ácidos o bases, es decir, que tengan la capacidad de ceder un protón al medio o de captarlo, van a presentar una carga, lo cual los convierte en iones. Estos iones en solución acuosa pueden atraerse o repelerse según la carga que porten. En este caso, si tenemos un grupo carboxilo cargado negativamente, podrá interaccionar mediante interacción electrostática con el grupo amino cargado positivamente, que se encuentre por ejemplo en otro aminoácido. En cambio,
Dos grupos con la misma carga se repelen, por ejemplo, como se muestra aquí en la figura, entre dos grupos amino. En el caso de la sal cloruro de sodio, por ejemplo, el agua hidrata y estabiliza los iones sodio y cloruro, debilitando las interacciones electrostáticas entre ellos y contrarrestando así su tendencia a asociarse en una red cristalina. Por lo tanto, el agua puede interaccionar electrostáticamente con solutos cargados, es decir, que apantalla de manera efectiva las interacciones electrostáticas entre los iones que están disueltos. Este tipo de interacción electrostática o iónica en solución acuosa es débil debido justamente a ese apantallamiento que se produce en la interacción por las moléculas de agua que rodean a los iones. El agua puede establecer una interacción del tipo ion-dipolo, en el que los iones de una sustancia, en este caso del cloruro de sodio, pueden interaccionar con los polos de las moléculas polares como el agua. Así, el polo negativo de una molécula atrae el ion positivo, del sodio en este caso, y el polo positivo del agua interactúa con el ion negativo, en este caso del cloro. Otra interacción débil son las interacciones hidrofóbicas. En este caso, son interacciones que ocurren entre moléculas y grupos funcionales apolares. Se basan entonces en la imposibilidad que tiene la molécula hidrofóbica en interaccionar con el agua, y la fuerza que mantiene unidas a las moléculas apolares o hidrofóbicas se debe a la tendencia de expulsar el agua de su entorno debido justamente a la repulsión con los grupos polares del agua. Las interacciones hidrofóbicas son fundamentales en biología debido a que la naturaleza polar de muchos componentes los obliga a mantenerse unidos formando distintas estructuras para alejarse del agua y así entonces formar verdaderas barreras hidrofóbicas. Este es el caso, por ejemplo, de las membranas lipídicas que definen las células y los orgánulos. El ejemplo entonces esquematiza el de los lípidos en solución acuosa. Los lípidos son moléculas anfipáticas, es decir, que poseen regiones polares y regiones apolares. Entonces, cuando los lípidos entran en contacto con soluciones acuosas, lo que sucede es que la región polar o hidrofílica va a interaccionar favorablemente con el agua, mediante, por ejemplo, la formación de puentes de hidrógeno, mientras que las regiones que son apolares o hidrofóbicas van a tender a agruparse para evitar el contacto con el agua. De esta forma se van a generar estructuras estables en los compuestos anfipáticos en el agua, que son las llamadas micelas, y esto entonces da lugar a que las fuerzas que mantienen juntas en las regiones apolares son las justamente interacciones hidrofóbicas. Finalmente tenemos las interacciones de Van der Waals. Estas interacciones son muy débiles y se basan en que son fuerzas atractivas inespecíficas que se establecen entre dos átomos situados a una distancia entre 3 y 4 Armstrong. Cuando dos átomos no cargados se encuentran muy cerca, las nubes electrónicas que los rodean se influyen mutuamente. Entonces, variaciones en las posiciones de los electrones alrededor del núcleo pueden crear un dipolo eléctrico transitorio que induce un dipolo eléctrico opuesto también transitorio en el átomo cercano. Los dos dipolos se atraen débilmente entre sí y son estas atracciones las que se denominan interacciones de Van der Waals o también conocidas como fuerzas de London. La atracción de un par de átomos aumenta a medida que estos se van a acercar hasta que estén separados por una distancia de contacto o también conocida como radio de Van der Waals. A una distancia menor, las fuerzas repulsivas se hacen más dominantes a causa de que las nubes electrónicas van a comenzar a solaparse y por tanto a repelerse. En suma, es importante recordar que aunque cada uno de estos cuatro tipos de interacciones es individualmente débil, en comparación a un enlace covalente, el efecto acumulativo de muchas interacciones de este tipo puede ser muy significativo. Por ejemplo, las macromoléculas tales como las proteínas o los nucleótidos como el ADN y ARN contienen tantos sitios potenciales para la formación de enlaces de hidrógeno o interacciones iónicas de Van der Waals o hidrofóbicas que el efecto acumulativo del gran número de fuerzas débiles puede ser enorme en su plegamiento y estructura, como vamos a ver por ejemplo más adelante en los próximos temas. Para finalizar, quería recordarles que pueden profundizar estos temas en la consulta del material complementario y en la bibliografía disponible. Gracias por su atención.